comencé. ¿Está grabando? Sí. Ahí ven mi pantalla todos. Sí, ahí se veía. Sí, profe. Vale, perfecto. Bueno, muchachos, el tema de hoy es obras de captación. Vamos a analizar la captación de agua superficial y la captación de agua subterránea. En cuanto al agua superficial, vamos a ver algunos tipos de bocatomas y vamos a centrarnos en la bocatoma de fondo y analizaremos el ejemplo de diseño que está en en el libro de guía, ¿sí? Y en agua subterránea vamos a mostrar algunos ejemplos de captaciones para, bueno, cómo es la captación en algunos pozos y también otras fuentes de captación de aguas. Listo. Bueno, la bocatoma, en cuanto a la captación de agua superficial, es un término genérico para obras de captación, derivación o toma en ríos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de bocatoma, hablamos de una estructura que permita la extracción de agua de un río. ¿Listo? Entonces, en la bocatoma se extrae el caudal de diseño. Generalmente es caudal máximo diario. Entonces, QMD ya ustedes lo recuerdan en la tarea, caudal máximo diario. Primero lo que se hace es calcular un caudal promedio. Luego de ese caudal promedio, utilizamos unos factores de mayoración para estimar caudal máximo diario y máximo horario. Y dependiendo de lo que vayan a diseñar en la resolución 0330, acá les reitero esta tabla para cuando vayan a iniciar un problema con cuál caudal diseño, no vayan a diseñar con el caudal promedio y luego vayan avanzando en el proyecto y se van a tirar el proyecto. Entonces, muy claro que diseñen con esto. Bueno, las bocatomas deben localizarle donde el lecho sea estable, sea resistente a la erosión, por ejemplo, en zonas rectas, evita, por ejemplo, que se presente como en los meandros, que los campos de velocidad del flujo siguen su inercia y desgastan o erosionan el lecho de tal forma que depositan el material al otro lado, y por eso en estos cruces vemos que acá es menos profundo que en esta parte, porque acá se socava y acá la misma turbulencia hace que el flujo se deposite en este lado. Entonces, para ello, en estas cosas, cuando sean en curvas, deben ubicar muros de contención para evitar, para proteger el talud de la bocatoma, que no vaya a ser inestable y se vaya a tener complicaciones en la obra. ¿Listo? Esto, hay unos requisitos hidrológicos que ustedes, de hecho, ya lo hicieron en su análisis de posición de tarea en grupo, que era analizar las sesiones de los del RAS, ¿cierto? Entonces, para los requisitos hidrológicos, nosotros mencionamos que se necesitaba un análisis hidrológico de un caudal que tenga el río en muchos años, de tal forma que me garantiza a mí una permanencia o excedencia en el tiempo. Por ejemplo, el Q95, que el 95% exceda un valor de caudal. Por ejemplo, si es de 50, quiere decir que el 90% del tiempo va a exceder el río un caudal superior a 50 litros por segundo. Y eso se hace a través de estudios hidrológicos que la misma normativa te pone a hacer. Cuando vayan a gestionar un proyecto importante, que tengan en cuenta todo lo aplicable de esta normativa si el proyecto es asociado con agua y saneamiento básico. Y que también incluye la parte de acueducto. Listo, los periodos de diseño dependen del tamaño del proyecto, teóricamente. Listo, en sistemas pequeños de 15 años, sistemas grandes o capitales, intermedios, de 30 años. Sin embargo, recuerden que los periodos de diseño en la resolución 0330 ya no están en función del tamaño, sino en función de hecho es un solo periodo de diseño que es de 25 años, pero esto te da una idea de más o menos cómo varía eso. El caudal de diseño
también depende del tamaño del proyecto. Entonces, para caudales pequeños, zonas rurales, específicamente, el caudal de diseño es, vamos a colocar acá el punterito, el caudal de diseño es el caudal máximo diario más la pérdida más el consumo de agua en la petada. Y en ciudades intermedias y capitales, pues el caudal de diseño está entre una vez un caudal máximo diario o 2 veces el caudal máximo diario. Listo, está entre ese rango. Acá mencionaremos ahora en cuanto a los tipos de bocatomas. Existen diferentes tipos y estas dependen principalmente de la naturaleza del cauce y de la topografía, es decir, qué tanto caudal tiene, qué tan alto es el río, ¿cierto? Qué tanto ancho tiene, sus velocidades, otras variables hidráulicas, por ejemplo, me permiten a mí determinar cuál toma voy a seleccionar o aplicar en mi fuente de agua. O sea, acá hay para ríos, hay tomas laterales, bocatomas de fondo, lateral por gravedad, toma de fondo, estaciones de bombeo. Y en lagos y embalses están las torres de captación, sifón, toma de fondo. Acá en esta captación de agua superficial, cabe resaltar que no hemos mencionado, por ejemplo, las captaciones en zonas costeras de agua marina. ¿Cierto? Va a llegar a un punto en que esa va a ser una de las fuentes más importantes, ya cuando, por ejemplo, los ríos estén muy contaminados o tengamos problemas de sequías extremas por el cambio climático. Entonces, creo que los océanos también van a ser una fuente, de hecho, no muy lejana, si no le damos un buen uso al recurso hídrico. Listo, pero bueno, ahí también incluirían en las captaciones de aguas superficiales. Bueno, la bocatoma de lateral con muro transversal es una presa. Acá lo que hace es que se eleva el agua y luego acá en este puerto, cuando gana energía, acá se coloca una rejilla, ¿sí? Y esa rejilla va a permitir captar el agua y llevarla a una cámara de recolección. En esa cámara de recolección va a pasar un tubo, o se coloca un tubo que se calcula como un orificio para transportar el agua captada al desarenador. Y cuando el caudal sea grande, colocar acá, cuando el caudal sea grande, ¿cierto? Por ejemplo, el caudal del río en algún momento haya una precipitación extrema o algo así, pues va a pasar en el que nosotros no vamos a necesitar, acá la rejilla va a captar más agua efectivamente, porque va a haber más caudal, más profundidad, y va a haber más profundidad, va a pasar más caudal por aquí. Entonces, si pasa más del caudal al deseado, va a haber un caudal de exceso, y ese caudal de exceso en esta cámara, bueno, esta es la cámara de recolección de aguas, que recoge el agua que se capta en la rejilla, pero va a llegar un momento en que todo ese caudal mayor al de diseño no lo vamos a tener que transportar porque no necesitamos toda esa agua. Entonces, un vertedero de excesos, ¿cierto? Me va a permitir retornar esa agua de exceso para el río. Acá se coloca, por ejemplo, un tubo y dependiendo del perfil del río, se devuelve esa agua. ¿Listo? Entonces, esa es como que la lógica y el funcionamiento obviamente esto tiene unos muros de contención para evitar erosión y otros efectos también, que no se vaya a rebosar el agua en esa zona. Listo, y esto acá es la presa. Acá esto eleva el agua aguas arriba y el agua va por la rejilla. Listo, una de las desventajas de esto es que cuando hay lluvia se tapona esa rejilla. Listo. Este es un ejemplo, por ejemplo, el río Vaca. En estos muros, agua, acá cae, que es natural, y acá se coloca, bueno, acá se retiene el agua y acá
puede haber una rejilla, listo, y acá entonces se almacena el agua, la cámara de recolección sería esta, ahí se colocaría un tubo que directamente va para, y acá podría haber otro tubo, bueno, por ejemplo por aquí, no sé dónde lo colocarían, por aquí, abajito para el exceso, devolver el exceso. Listo, esto se usa para ríos pequeños. En ríos pequeños hay que elevar el agua, ¿cierto? Entonces, con profundidad pequeña para que haya la energía suficiente para captar el agua. Esta boca toma de fondo. Ahí me están escuchando bien, muchachos, discúlpenme. Sí, profesor. Listo, perfecto. Vale, entonces, la boca toma de fondo se usa para ríos pequeños, profundidad pequeña en promedio, caudales pequeños, básicamente como en el Magdalena, que no tenemos por ejemplo, en Santa Marta no tenemos un río Magdalena que es muy ancho, ¿no? Acá ni no manejan muchos caudales, por ejemplo, el Manzanares y el Mamatoco son pequeños. Entonces, la boca toma fondo podría ser una buena opción. ¿Listo? O es muy comúnmente usado. Entonces, una boca toma de fondo viene, si el flujo viene en este sentido, acá se colocan unas gargantas, esta sería la garganta, una zona donde va un vertedero, ¿cierto? Un vertedero. Y ahí se coloca un muro de contención aquí que me va a permitir elevar el agua acá arriba. Me eleva el agua, que es este agua acá me lo eleva, ¿cierto? Y en este vertedero, en esta presa de hecho, que es aquí donde va la rejilla capta el agua en el fondo, si la rejilla está en el fondo, como ven aquí, esta sería la rejilla, y hay hay un agua que está por encima de la rejilla que va a caer, obviamente. Entonces, bueno, acá está la rejilla. Debajo de la rejilla, una vez que acá entra el agua, se coloca un canal de adducción. Es decir, debajo de la rejilla el agua va para algo. El agua no va a un canal. Entonces, el canal está debajo de la rejilla, que es este que ven acá. Y a su vez esto tiene una pendiente que me va a transportar el agua para esta cámara de recolección. Y esta cámara de recolección, bueno, va a caer un agua aquí, ¿cierto? Y lo mismo acá con un tubo de exceso, perdón, un tubo de adducción, me va a permitir, como funcionando como un orificio, llevar el agua hacia el desarenado. Y acá pasa exactamente lo mismo. Cuando el caudal del río incrementa, la lámina de agua va a ser también grande. Y si la lámina de agua crece, el caudal va a ser mayor que está captando la rejilla, porque tiene más agua por encima de la rejilla. Al tener más agua, va a captar más. ¿Listo? Entonces, el caudal que va para acá es el de diseño, el que nosotros necesitamos. Pero cuando hay mayor caudal, acá le colocamos un vertedero de exceso para que el agua caiga por rebose a este compartimiento de la cámara de recolección que es para el exceso. Esto es lo que le llaman un vertedero de exceso. Y ese vertedero de exceso, donde el agua cae, acá se coloca un tubo también como un orificio para retornar el agua de exceso al río. ¿Listo? Eso es como tal el funcionamiento. ¿Listo? Entonces aquí vemos la rejilla. Esta rejilla sería acá en el fondo. Acá por arriba estaría eh, el agua. Estos serían los muros de contención. Y acá entonces el agua simplemente cae. Acá se recolecta. Este sería este canal que está aquí. Tenía una pendiente hacia abajo, que es esta misma pendiente, que me va a transportar el agua captada a esta cámara de recolección. ¿Listo? Y esta cámara de recolección, que es esta misma,
tiene una zona de exceso, un tubo de exceso, y el tubo que va, el tubo de adducción que va a llevar el agua al desarenado. ¿Listo? Esto acá se le coloca una tapa, una compuerta, para que la persona, esto se construye con unidades que sean operativas, o sea, no vamos a colocar pequeñas dimensiones porque la inspección en sí de la estructura de la boca toma va a ser compleja. Entonces, eso tiene algo que ver con eso. Bueno, acá está, este es un ejemplo. El agua viene. Ahí no se ve el nivel, pero bueno, el nivel de agua, suman que por arriba hay nivel, entonces el agua va a caer acá, en esta rejilla que están en la parte, en el fondo del lecho, y debajo está este canal de adducción. Acá el agua cae y luego se transporta hacia allá, hacia esta cámara. Listo, hacia esta cámara. Entonces, él usualmente va a trabajar con un nivel pequeño, cuando el caudal es mínimo. Entonces, el agua va, en este tubo que está al fondo, va a trabajar como un orificio y ahí se transporta el agua. Pero cuando el caudal sube, ¿qué va a pasar con el nivel de agua acá? Va a subir. Ya al subir, acá por este vertedero de rebose, que es un vertedero así, va a pasar el agua y, por ejemplo, va a estar por aquí, el nivel de agua por aquí, por ejemplo. Y ella va a caer. Listo, y acá, por ejemplo, se puede colocar un tubo que me retorne el agua al río. Listo. Y eso es lo que le llamamos vertedero de exceso. A esta partecita acá, un vertedero de exceso. Este sería el vertedero de exceso que está aquí. De hecho, acá lo señalo. Listo. Bueno, acá esto tiene un dique. Acá se le coloca un... Bueno, ahí le colocan algunas zonas de aquietamiento y listo. Ahí sería, digamos, ese es una boca toma fonda que es muy usada y que el autor se enfrasca mucho en eso. Listo, porque es bien operativa y es muy convencional, es muy usada en las condiciones de caudales bajos. Preguntas hasta el momento, muchachos. ¿Tienen preguntas? ¿Me están escuchando? Creo que no hay preguntas, profe. ¿Cómo? No hay preguntas. Profe, Listo, pero ¿sí? yo voy a preguntarle que en esa bocatoma, pues de fondo, usted dijo que usaba el caudal de diseño, pues MD, el normal que usamos en el anterior. Sí, sí, caudal máximo diario. Sí, Este, pero habló pues de los excesos y pues dijo que en ese momento entonces usaba que los para el excesos. exceso. Ujú. Usted mencionó Ah, algo ahí, pero que no escuché bien. ok, para el exceso, este caudal de exceso básicamente es caudal promedio del río menos el caudal de diseño. Con esto se diseña, este sería el caudal de exceso, y con ese caudal de exceso, ustedes dimensionan el vertedero de exceso, dimensionan el tubo este de exceso como un orificio. ¿Se recuerdan que un orificio es... ¿Se acuerdan de la ecuación de un orificio? C sub D por el área del orificio por la raíz Torricelli, pero ajustada. Y acá sería este con el caudal de exceso. Ustedes calcularían esta altura de exceso de agua. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Pero no, los caudales de diseño siempre van a tener que estar asociados con el RAS. ¿Vale? Siempre que vayan a trabajar con un proyecto, yo les comenté los del otro grupo que uno lo que hace es
que toma modelos de proyectos similares y trabaja sobre ellos. Pero eso es malicia indígena, porque cuando te piden un proyecto para allá, tú tienes ya un modelo y con ese modelo te basas, te puede servir de guía, tanto en planos como en memorias de cálculo e informes. Pero hay situaciones en las que, por ejemplo, ustedes encuentran un trabajo muy bien hecho, pero fue del 2015 o el 2016. Y bueno, y se basan en él y todo, pero cuando van a hacer todo y no chequean las normas, probablemente lo que le puede pasar es que eh, es que ustedes van a la obra hoy, la diseñaron en el 2016, la construyeron en el 2017, 2016, a finales, que fue muy rápido la construcción, pero funciona. Pero cuando ustedes lo van a diseñar, hacen lo mismo, pueden cometer el error en que el diseño estaba, por ejemplo, en la normativa del RAD 2000, ya de una vez le cambia todo. No les va a cumplir, seguramente lo construyen y les va a funcionar, pero cuando lo revisen, no va a estar con el RAD. Y también, típicamente, ellos hay algunos problemas que se equivocan de pronto en algo y no se dan cuenta. La dimensión era más pequeña y el tiempo de retención más pequeño, no le cumple después en algún criterio. Entonces eso también suele pasar, pero uno mira algo y trabaja sobre algo ya hecho. ¿Listo? Entonces ese es como lo que ustedes se van a enfrentar. Lo ideal es uno hacerlo desde el inicio con el mismo criterio y todo y con varias metodologías, pero a veces el tiempo no nos da. Porque te piden el diseño, si es para algo público, tienes que entregarlo ya para que salga en 6 meses. Por ejemplo. Pero así son las cosas. Bueno, hay otro tipo de bocatoma, es para ríos con caudales altos, simplemente tiene un caudal alto, tiene una sección relativamente alta, le colocan una rejilla aquí y el agua pues va hacia un pozo, pasa por la rejilla, ¿cierto? Y en un pozo de succión, ahí se coloca pues una bomba que va a extraer el agua de ese pozo. Listo, en este caso sería el pozo vista en planta y acá sería el pozo vista en perfil. Y esta rejilla irían aquí. Estas serían las rejillas. Ahí vemos una sola. Entonces el agua va a ingresar por acá. ¿Y para qué esa rejilla? Para que no entren palos ni nada de objetos grandes para esto. Entonces mínimo, algo se me pasó también decirle al grupo anterior, es que mínimo son 2 bombas. ¿Por qué? Porque probablemente una bomba, o uno lo que hace es dejar una bomba trabajando y la otra en reserva. ¿Por qué? Porque las bombas son muy limitadas, eso lo hemos visto, a veces se recalientan, tienen problemas que no sabemos explicar desde nuestras áreas, y tenemos que tener la otra para cuando se dañe una, pues ya no parar el servicio. Listo, entonces simplemente la bomba estaría impulsando el agua hacia la bocatoma o hacia donde ustedes vayan a disponerlo. Listo, entonces hay que colocar muros de contención para que los taludes no erosionen ni se vaya a afectar, por ejemplo, la obra, el pozo y lo demás, ¿cierto? Entonces para eso el muro, para evitar que se... Otro es la bocatoma lateral por gravedad, entonces similar a la bocatoma, simplemente acá es colocar una compuerta, algo que eh, tenga el agua, ¿cierto? Pero se coloca una compuerta y acá se coloca unas rejillas. En esa rejilla se deriva el río para acá y va directamente acá. De hecho, ahí se puede colocar un desarenador, se diseña un desarenador y listo, ahí va directamente. Bueno, acá puede haber también un exceso y se retorna y lo otro pues se bombea. Entonces esa es otra opción, también aplica para ríos pequeños porque hay que revisarlo. Y cuando son por estabilización de lecho, que pueden ser lateral o de fondo, simplemente es una canalización del cuerpo de agua, ¿cierto? Y la toma puede ser o lateral o de fondo, lateral o en el fondo. Listo, entonces esta es la de Barranquilla, acá el agua, este es el río Magdalena, tiene creo que 1 kilómetro, ustedes me corregirán, aproximadamente 1 kilómetro, 700 metros, no me acuerdo, aproximadamente, un río muy grande. Listo, y acá se capta el agua.
Listo, y va directamente para la zona de los procesos de la planta de tratamiento de agua. Pero eso es para caudales grandes. Hay también la toma de fondo, que es simplemente colocar un filtro al lado. Hay estaciones flotantes y deslizantes. Las flotantes es para ríos variables o embalses también, que los niveles varían. Estos niveles de agua varían, por ejemplo, esto por aquí, esto por aquí. Entonces esto lo que se hace es que se colocan dos rieles soportados y acá se coloca un planchón en el cual se mueve verticalmente dependiendo del nivel. Si el nivel de agua está por aquí abajo, esto hay que desplazarlo para acá. Y si sube el nivel de agua, pues la bomba no puede quedar sumergida, esto se sube por los rieles. ¿Listo? Acá hay una manguera flexible, simplemente es una estación de bombeo que está flotando. Hay otra que también es la deslizante. Entonces esta deslizante es lo mismo, se coloca algo acá rígido. También cuando los niveles bajan suficiente, entonces el movimiento es inclinado, ¿cierto? La bomba se mueve así, se mueve allá. Hay otro que simplemente que colocan un barco aquí. Entonces el barco, si el nivel baja, el barco va a bajar por su estabilidad. Si el nivel sube, el barco se adapta. Una barcaza, por ejemplo. Listo, todos estos tienen unas mangueras flexibles. Listo, que permiten, este por ejemplo es un barquito que está allí, ¿sí? O sea, aquí está captando directamente el agua. Esta es la válvula de cheque de pie con coladera para evitar que la bomba capte materiales muy dañinos. Y acá va una tubería flexible. Entonces es una estación de bombeo pero flotante. Este es un ejemplo, por ejemplo. Está la bomba, esto es flotante también. Están los dos cuerpos que le permiten la estabilidad al flujo, a la bomba y a la estructura, a ese barquito. Y acá, esto es una tubería flexible. Y ahí ustedes bombean el agua para donde se le quiera bombear. Esta es otra imagen. Hay unas torres de captación que básicamente lo que hacen es unos orificios verticales que aquí, independientemente, bueno, esto para embalses y lagos se utiliza. Entonces, si el nivel cambia, pues ya no va a sufrir el nivel, porque por ejemplo, si el nivel está acá alto, pues bien, solo se llena aquí y acá. Y si el nivel está por aquí, se llena acá. O sea, no vamos a correr el riesgo de... Entonces, una vez que el agua se llene, va a un pozo, y ese pozo se almacena el agua. Acá puede ser, por ejemplo, en este caso, dependiendo de la condición topográfica, si esto está muy alto, simplemente es una tubería abajo que vaya y me transporte el agua donde se quiera transportar, ¿sí? Pero si las condiciones son un terreno plano y de muy poca cota, entonces ya hay que colocar algo de bombeo para esa agua, almacenarlo en un pozo y a su vez bombearlo. ¿Listo? Esto es un ejemplito. Acá está una torre. También hay bombas o sifones, de los sifones, que básicamente, como esto está a presión atmosférica, que la presión manométrica se hace cero a flujo libre, ¿cierto? Hay un equilibrio entre la presión atmosférica y la presión del fluido. Entonces, la presión como tal, la presión que va a estar el fluido o está ejerciendo el fluido en ese contenedor, que es en ese lecho, pues va a ser igual a la presión atmosférica porque están en equilibrio, está estático. Entonces, presión manométrica, cero. Y en este caso, se colocan estos tubos aquí porque lo que se hace aquí, que es como la velocidad acá tiende a ser cero, o es muy pequeña en la superficie, el tubo va a ganar velocidad.
Y si gana velocidad para una misma energía, ¿qué pasa con la presión? La presión baja. Y puede llegar a presiones bajitas, menores a la atmosférica incluso, o menores a las de acá, obviamente, porque bueno, las profundidades a mayor profundidad va a haber mayor presión. Entonces, como acá gana velocidad y pierde presión, entonces el agua va de mayor presión a menor presión. Y el agua pasa como un sifón. Y estas son estructuras, digamos, eh, hidráulicas que permiten, por ejemplo, bombear agua de manera sin energía. La misma energía, la energía del fluido. Esto requiere una bomba de vacío porque hay momentos en que la profundidad como cambia, va a llegar puntos donde no va a ser constante y hay que cebar esto, por ejemplo, eliminar el aire, hacer que esto sea constante, listo. ¿Vale? Ahora vamos a analizar la tubería de... Listo, regálame un segundito. Un estudiante de la empresa Agua del Magdalena está en proceso de grado, va a sustentar su trabajo de grado, y la idea es que sea en la clase. Listo, bueno, vamos a analizar ahora cómo vamos hasta el momento, muchachos. ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Sí, profe. Listo, ahora se coloca. ¿Cómo? ¿Tienen? ¿Qué dice? Que sí, vamos bien. Bueno, acá ahora vamos a ver entonces la bocatoma de fondo y vamos a analizar el ejemplo que está en el libro de López Cuaya. Bueno, acá tiene muchas ecuaciones, lo que les gusta a ustedes, pero listo, eso es chévere. Bueno, en la bocatoma de fondo es una rejilla que se coloca. Esta es una presa, ¿cierto? Y se coloca en la parte superior de la presa. En esta presa se coloca acá la rejilla, ¿cierto? Como ya les he mencionado. Y esto, la bocatoma tiene una presa, tiene unos muros, tiene una rejilla, tiene un canal de adhesión y un canal de recolección. Entonces, ya esto lo he mencionado, pero vamos a volver acá a repetir. Que a veces, entonces el agua viene en este sentido, el agua va a la rejilla, se recolecta, ¿cierto? Pero el agua caería en la rejilla y caería a un canal, que sería este canal. Y después se pasa a el canal que recoge el agua de la rejilla, el que está equipado con la rejilla incluso, es el canal de adopción. Este es el canal de adopción, lo que está debajo de la rejilla, canal de adopción, que es este. Y el canal de adopción me lleva el agua a esta cámara de recolección. La cámara de recolección va a tener un vertedero de exceso, una estructura de desagüe hacia el desarenador y un vertedero de exceso, que sería este vertedero de exceso con su respectiva tubería de excesos. Bueno, acá está la rejilla, por ejemplo, en esto que es, en este corte, BB, haciendo este corte. Vamos a ver entonces el ancho, vamos a ver esta rejilla que no ocupa todo, no necesariamente tiene que ocupar toda la distancia de la presa, ¿cierto? Todo el ancho de la presa no necesariamente. Entonces este es el ancho de la rejilla que vemos aquí. El agua cae y va a este canal de recolección, que es lo que está debajo, que ahí no vemos, pero es este canal que está debajo de la rejilla, con una pendiente, de tal forma en que el agua va a esta cámara de recolección. Y en esta cámara de recolección ahí sí, como un vertedero con la altura de aquí, yo puedo calcular esa altura en función de un orificio, cuánto
yo necesito para un caudal dado de diseño una altura que yo requiera. Yo puedo calcular cuál es el diámetro de aquí, de este tubo, y lo calculan como un orificio, que es lo que ustedes han trabajado. Esto acá tiene también una tapa. Ustedes probablemente lo que van a ver es una tapa, este murito acá de 1 punto algo. Ustedes miran que hay ahí, pero ahí tiene una tapa. Y ustedes usualmente no ven esto de acá, no lo ven, ni de hecho ni la rejilla. La rejilla de pronto pueden pasar por ahí, pueden verla, ¿cierto? Si pasan por acá arribita. Pero esta parte de acá no la ven, ¿cierto? Lo que se hace para inspeccionar es que una tapa la abren. Con esta escalera el operario va y mira si va a tener que hacer mantenimiento. Si está taponada la rejilla, puede mirar. Bueno, la rejilla la puede mirar de arriba. Pero por ejemplo, los orificios de acá abajo, pueden mirar que de pronto estén taponados o algo. De pronto, o sea, algo pueda caer ahí que obstruya un material de difícil. Pero igual, ahí se le puede hacer de hecho mantenimiento. Acá se coloca una compuerta para controlar el flujo en la tubería de adopción. Esta es la tubería de adopción y esta es otra tubería de exceso que iría en otro compartimiento. Recuerden que acá este sería un vertedero y la tubería de exceso estaría en el vertedero. ¿Listo? Entonces eso sería, digamos, que la bocatoma de fondo. Bueno, el diseño como tal, hay unos requisitos generales de la estructura de captación de aguas superficiales. ¿Listo? Bueno, hay unos ítems, en 10 ítems que deben tener para como requisito de estructura superficial. Por ejemplo, acá hablan de los excesos, que hay que disponer de tubos de exceso para retornar el agua al cauce, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, hablan de dispositivos cribados, entre otros, para evitar que algunos elementos se dañen. Bueno, son recomendaciones técnicas que ustedes van a tener en cuenta y presente. Listo, ahora concretamente, en cuanto al diseño de la presa, bueno, la primera consideración que tenemos que tener a priori, pues, es el caudal de diseño y los estudios hidrológicos de la cuenca, ¿cierto? Si mis estudios hidrológicos con un periodo de retorno 100% de 100 años, perdón, te dicta que el caudal del río es menor que el caudal de diseño, ¿qué pasa en ese caso? ¿Sí será viable el proyecto si el caudal de diseño es mayor que el caudal del río? No sería viable, pues. No es cierto, porque uno no le puede sacar agua más de lo que tiene el río. De hecho, ni le podemos sacar Se dimensionaría algo, ¿no? Sí. Sí, claro, estaríamos, y de hecho no sería realista, no le podemos sacar todo más río del que tenga, eso sería, violaría todas las leyes, ¿cierto? Pero bueno, el caudal de diseño tiene que ser menor al caudal del río. Y también me tiene que garantizar el estudio hidrológico que debe haber suficiente caudal para que se proteja la vida y se conserve, ¿cierto? Y también otros usos que se le dé con el del recurso hídrico a la cuenca. Por ejemplo, ahí pueden haber otros usos, por ejemplo, de riego, otros usos de, no sé, lavados, de concesión, de mantenimiento de algo. Entonces hay que garantizar eso. Bueno, el diseño como tal, eso se diseña como un vertedero de doble de contracción. La presa, entonces la presa sería la presa. Note que esto es un vertedero. Esta es la presa que venía acá, ¿cierto? Acá esta sería la presa, acá estos serían los muros. Estos muros que están aquí serían estos muros, ¿cierto? Esa presa se calcula como un vertedero. Recuerden que el vertedero era como esta estructura, pero no se hace de manera un vertedero rectangular. Listo. Entonces, la ecuación de un vertedero rectangular, ya la habíamos visto, que caudal era función del ancho de la cresta
y de la altura de la lámina de agua. Entonces, para un caudal de diseño, ustedes pueden calcular la altura de agua en la presa. Y esa altura de agua en la presa le puede sumar un borde libre. De hecho, lo puedes calcular la altura máxima que se daría con el caudal máximo del río para calcular la altura del muro de contención. ¿Cierto? Que la altura del muro de contención tiene que ser lo suficientemente alta para que cuando se dé el caudal mayor no se me vaya a rebosar el agua. ¿Listo? No se vaya a desbordar el agua. Y esta L se calcula este sería el ancho de la presa, que es un vertedero, la presa es un vertedero en sí, y se corrige con L', que es función del ancho, el número de contracciones, usualmente son 2, y de la altura de la lámina de agua. La velocidad pasa por la rejilla, es decir, la velocidad del río en la presa se calcula como velocidad igual a caudal por área. Esto caudal simplemente el caudal que está circulando por allí en esta sección transversal, ¿sí? Y el área va a ser esta L, que sería L' teniendo en cuenta la corrección de las contracciones, y este sería el H. Entonces el área es L' por H, esto sería área. Entonces esa es la misma ecuación de continuidad que ustedes conocen. ¿Listo? Por eso en la clase anterior vimos lo que era lo de los vertederos, eso para que sepan que tiene una utilidad acá y dónde sale eso. Entonces la velocidad del río del río en el muro en el, ¿cómo se llama? En la presa tiene que estar entre 0.3 y 3 metros por segundo para que se puedan aplicar las ecuaciones de chorro. Entonces, el ancho del canal de adducción, o el que es el mismo ancho de la rejilla, teóricamente, ¿cierto? Y acá sería, digamos, que el otro espesor de lo que contiene la rejilla. Listo. Y ese ancho se calcula con la ecuación de chorro. Nosotros, bueno, asumimos que en este caso el flujo va en ese sentido. Este es la presa. Entonces, lo que va a hacer el agua va a tener un recorrido como una caída libre. Por eso que la velocidad tiene que estar entre 0.33 para que se puedan aplicar las ecuaciones de chorro. Listo. Y entonces allí ustedes calculan X sub S, que es el filo superior, y el infilo. Me interesa más el filo superior. La idea es que el ancho de la cámara de adducción, esto es la cámara o el canal de adducción que está por debajo de la rejilla, y por lo menos debe tener un ancho mayor que esta distancia o el alcance de este chorro. ¿Cierto? Y ese alcance de ese chorro, que es X sub S, se calcula en función de la velocidad del río y de la altura de agua al vertedero. Y ya estos dos se han calculado. Por ejemplo, la velocidad del río se calcula con esta ecuación. La altura de la lámina de agua con esta ecuación del vertedero. ¿Listo? Entonces, el ancho del canal de adducción va a ser el filo superior más 0.1. Perdón. Ahora, lo de la rejilla. Bueno, en la rejilla, básicamente uno que diseña el número de barrotes, el número de espacios vacíos, ¿cierto? Y para ello, bueno, el ancho de la rejilla es el mismo ancho del canal de adducción, es este mismo ancho. Entonces ese ancho, si ya diseñamos el canal de adducción, tenemos el ancho, ¿cierto? A pequeñita, bueno, acá hablamos de área neta y área total. El área total es toda esta área. Y el área neta es el área de la sumatoria de los espacios vacíos. ¿Sí?
todos los orificios, es decir, entre la separación de barrotes, toda esa área sin incluir los espesores del barrote. Ese es el área neta, que es la que nos interesa en los efectos de cálculo. El área total no tanto. No nos sirve. ¿A qué es? A es la separación entre barrotes. Estos son unas barras, una rejilla, no sé si han visto las rejillas, los barrotes. B es la separación de rejillas, dependiendo de cómo ustedes las quieran. ¿Cierto? Es la separación. B ya habíamos dicho que es el ancho de la rejilla o el ancho del canal de adducción, que es lo mismo. Y el L sub R es el largo de la rejilla. Mínimo debe ser de 0.7 metros, pero en el ejemplo que vamos a ver, la longitud está en 0.62. ¿Listo? Listo. Entonces, nosotros podemos relacionar el área neta y el área total y podemos llegar a esta conclusión, a esta relación o a esta ecuación, que el área neta es igual a la fracción de las separaciones entre los espacios totales por el ancho del canal de adducción o ancho de la rejilla por el largo de la rejilla. Y el caudal que está circulando por la rejilla se puede calcular como un factor adimensional K de 0.9 para rejillas en paralelo, un área neta de los espacios vacíos en la rejilla, de los orificios, por la velocidad de barra. Esa velocidad de barra es máxima de 0.2 metros por segundo para disminuir arrastre de sólido a la rejilla, tiene que ser pequeña. Otro de los problemas para hacer los planos que tenemos que solucionar son los niveles de agua en el canal de adducción y en la rejilla. ¿Cierto? Perdón, los niveles de agua en el canal de adducción. Entonces, este es la rejilla. Acá, obviamente, la presa estará acá arribita, ¿cierto? No la vemos, el flujo va a llegar acá, ¿cierto? Y entonces el agua lo que va a hacer es, acá se le coloca una pendiente, ¿cierto? Para que el agua vaya a gravedad. Uy, qué fuerte esa era. Listo, entonces esta Y sub 0, que es la altura de la lámina de agua, aguas arriba, esto va a ser aguas arriba, el flujo va en este sentido, y este va a ser aguas abajo. Entonces, para calcular aguas arriba, H sub 0, minúscula, depende de la altura H sub E, de la pendiente y de la longitud del canal. ¿Listo? Entonces, H sub E se define como, esta es una ecuación en hidráulica que ustedes vieron, que es la de profundidad crítica en un canal rectangular. Es tomar la ecuación del la igualan a 1, usar la geometría de un canal rectangular y van a llegar a esto. Esto es como si fuera el Y crítico que ustedes analizaron en hidráulica. ¿Listo? Bueno, aquí también las velocidades del efluente o la velocidad acá o hacia abajo tiene que estar de 0.3 a 3. ¿Por qué? Porque acá esta agua va hacia una cámara de recolección y esto va a ser también como un chorro. Entonces, para que aplique la ecuación de chorro y se nos simplifique el problema de la velocidad, tenemos que tiene que estar en ese rango. Usualmente en los diseños que yo he visto siempre cumplen. ¿Listo? Listo. Entonces, lo que calculamos ahora es la cámara de recolección. Por ejemplo, este largo o ancho. Entonces, el agua viene de este canal de adducción, ¿cierto? En la pendiente, esta es la pendiente. La pendiente la llaman I. Y el agua va a tener este recorrido. Va a tener un filo superior, un chorro superior hasta aquí, y un chorro inferior hasta aquí. Este es el chorro. Listo, entonces a nosotros nos interesa calcular este X sub S, este filo superior, para calcular ese
ese L o ese ancho de la cámara. ¿Listo? Entonces esto depende de qué. X sub S depende de la velocidad del efluente, que ya se calcula como velocidad como caudal sobre área, y el H del efluente, que es la profundidad crítica aquí. ¿Listo? Entonces con esto ya tienen, una vez calculada la ecuación de filo superior, calculamos el ancho de esa cámara, ¿cierto? Acá el plan sería este ancho. Bueno, lo que hemos mencionado ahorita, lo del desagüe. Entonces, para el caudal de exceso, entonces sobre la rejilla van a pasar caudales mayores que el de diseño. Efectivamente, cuando esté mayor, tenga más caudal, va a tener más profundidad, por lo tanto más caudal que se puede captar. Entonces puede hallarse caudal promedio o caudal máximo horario, ¿cierto? La capacidad máxima de captación de la rejilla es como un orificio. Q captado es igual a C sub D, que es 0.3 para este problema concreto, pero dependiendo de la salida del agua en el orificio, va a variar, pero en este caso 0.3 es una constante dimensional. Esta ecuación es una ecuación de orificio. Esta área neta es el área neta de la rejilla, es decir, si tengo las rejillas, estas serían mis rejillas. El área neta sería esta área, la sumatoria de todas estas áreas sin incluir estos espesores. 2 por G por la altura de agua sobre la rejilla. Entonces ya esto te permitiría a ti aforar, ¿sí? Y determinar el caudal que esté pasando por la rejilla. Un margen de precisión tolerable. El caudal de exceso va a ser el caudal de la rejilla, lo que capte la rejilla menos el caudal de diseño. Entonces el vertedero de excesos y contracciones para caudal de diseño de exceso quiere decir que acá, bueno, el agua viene de la cae, tiene la cámara del canal de adopción, ¿cierto? Entonces acá va a caer cuando el caudal es pequeño, va a tener un nivel razonable, y acá al fondo esto me va a sacar agua al desarenado. Pero cuando llega más caudal, ¿qué va a pasar? El nivel de agua puede llegar hasta un punto en que sea mayor y se rebose. Pero acá va a ser esta altura, acá va a ser la altura de exceso, ¿cierto? Entonces justo un vertedero centrifugal, acá si hacemos el corte, lo que te va a hacer es que te va a quedar un vertedero así, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, en esta altura, ustedes lo que van a ver es la lámina de agua acá. ¿Listo? Esto que va al río, tiene que tener en cuenta que este tubo de descarga tiene que estar a una distancia por lo menos de 15 centímetros al nivel máximo del río. Obviamente hay ríos que si está en nivel mínimo, pues mejor, el tubo va a estar arriba. Pero no podemos hacer que el tubo, por ejemplo, esté sumergido, ¿cierto? Entonces para ello se necesita también el perfil del río para saber que se cumple o que a qué tanta distancia debo colocar para que me quede a una distancia de 15 centímetros. Listo, la tubería de exceso, un mínimo de 6 pulgadas. Acá dice la cota de la cresta debe coincidir con el nivel de agua necesario para conducir, ok. O sea, la cota de aquí debe coincidir con el nivel de agua necesario para que el agua se transporte la cantidad necesaria al desarenado. Eso se calcula como un orificio. Listo, el vertedero también debe ubicarse a la pared a cierta distancia. Por ejemplo, si se coloca a una distancia muy pequeña, por ejemplo, menor que X sub S, si se coloca menor que X sub S, es decir, por aquí, ¿qué va a pasar con el chorro? El chorro va
a pegar en la pared y va a dañarla. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien, profe. Bien. Listo. En este ejemplo, este es de la edición 2 del libro de López Cuaya. Yo lo he tomado de ahí. Entonces, básicamente, el enunciado es el siguiente. Diseñar una bocatoma de fondo para un municipio intermedio con los siguientes datos. Entonces, caudal máximo diario, 29 litros por segundo. Caudal promedio son los caudales requeridos para el sistema, ¿cierto? El caudal de pérdida de adopción es de 1.1 litros por segundo y el caudal de pérdida de consumo de agua es 1.1 litros por segundo. El ancho del río de 3 metros. Estos caudales de acá son los caudales propios del río, que obviamente van a ser mayores que los de requeridos. Por ejemplo, 0.25 son 250 litros por segundo, es mayor que 29, por ejemplo. Ese es el caudal en tiempo seco, caudal en promedio 0.7 y caudal máximo 2 metros cúbicos por segundo. Es decir, hay suficiente caudal para extraerle en ese cuerpo de agua. Listo. Acá se supone que el ancho de la presa no necesariamente tiene que ser los 3 metros de ancho del río. Acá asúmalo de 2 metros. Listo. Eso ya es a criterio también de estructural y otros aspectos operativos. Listo, el caudal de diseño. Acá vemos una población, bueno, lo que hemos trabajado son por comunidades pequeñas. Este es de hecho el mismo ejercicio que ustedes han trabajado en el taller. Poblaciones de 5.000, de 15.000, no recuerdo bien. Entonces, lo primero, el caudal de diseño. El caudal de diseño en este caso es QMD, máximo diario, 29.6 más las pérdidas en adopción, más el consumo de agua en la PETA. Y el 29.6 más 1.1 por 2 da 31.8 litros por segundo. Ese sería el caudal de diseño. Ahora el diseño de la... Bueno, este caudal de diseño lo acabamos de calcular con las pérdidas. El ancho de la presa es de 2 metros. Esos son los datos suministrados del problema. Y podemos calcular la altura de la lámina de agua en la presa. ¿Cierto? O sea, al tomar la lámina de agua en la presa, caudal 0.0318 metros cúbicos por segundo, que son 31.8 litros por segundo. El 1.84 es una constante y el L es el ancho de la presa de 2 metros. Entonces, al hacer esa operación da 0.042 metros. Esa sería la profundidad de agua en la presa con el caudal de diseño. ¿Listo? Ahora se corrige por los efectos de la cotación el ancho del vertedero o de la presa. Va a ser L menos 0.1, L es 2, el ancho de la presa, N es 2 contracciones y H es la altura 0.042 que hemos calculado. Y esto da 1.99 metros. Bueno, no cambió mucho. El ancho L a L' de 2 a 1.99 es prácticamente lo mismo. Ahora la velocidad del río sobre la presa, ya eso lo hemos visto, es caudal sobre el L'. Regálame un segundito que me están llamando, qué pena con ustedes. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Con el habla? Bien, gracias. Listo, estoy en clase, pero ya abajo. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto? Ah, no era contraentrega. Ah, listo, vale, muchísimas gracias. Nos vemos allá. Bien, mi hermano. Muchachos, ¿les puedo pedir un favorcito? Sí, profe. Lo que pasa es que tengo que buscar una encomienda abajo donde vivo. Tengo que bajar. Me regalan un segundito mientras ¿qué? Mientras la reclamo. Me hacen el favor. Ya vuelvo. Sí, profe.
Listo, qué pena con usted. Ya mismo retomo. Qué pena.
¿Listo? ¿Logran escuchar? Sí, profe. Listo, y la pantalla todo bien. Todo ok, listo, qué pena. Ya Sí. acabé de llegar de recoger la encomienda. Miércoles, acá estaba apagado, con razón. Bueno, listo. Entonces íbamos por... íbamos por la altura de agua. Esto lo calculamos con el vertedero. La altura de agua en la presa. Luego corregimos el ancho de la presa. Bueno, ahí lo dibujé mal, diría por acá. El ancho de la presa está L. Por el efecto de la contracción. Entonces L' L, que es ancho de la presa, 2 metros, menos 0.1 por N, que es el número de contracciones. Hay dos contracciones, una aquí y la otra aquí. Listo, por la altura de la lámina de agua en la presa. Esto da aproximadamente 1,99. Se calcula la velocidad del río, que va a ser caudal sobre L', este es el caudal de diseño, L' por H. Esto está en metros cúbicos por segundo sobre metros por metro, me queda en metros por segundo. Listo, la velocidad de esto está en 0,38, cumple entre, está en 0,3 y 3 metros por segundo. Luego, con la velocidad del río y la altura de la lámina de agua en la presa, listo, calculo este X sub S, que es el filo superior, reemplazando donde va B sub R, que es la velocidad del agua en la presa, por la altura de agua en la presa. Simplemente con estos dos lo reemplazamos. Donde va B sub R va a 0,38, que es este 0,38 B sub R. Y este sería H en metros, todo está en metros, y me da 0.29. Entonces, bueno, el ancho inferior, perdón, la distancia recorrida del chorro mínima se calcula similarmente, pero no nos interesa, igual acá lo dejamos expresado. Nos interesa calcular este ancho del canal de aducción, que va a ser X sub S, que es el filo superior. En este caso nos dio 0.29 más 0.1 a 0.39, lo redondeamos a 0.40. Este sería el ancho del canal de aducción, que es el mismo ancho de la rejilla. Listo, ahí ya de una vez calculamos el ancho de la rejilla. Ahora, para la rejilla tenemos el ancho de la rejilla, ya la tenemos, que es el mismo ancho. Acá sí tengo una imagen de una rejilla. Este ancho de la rejilla es el mismo ancho del canal de la aducción. El canal de aducción va abajo de la rejilla. Entonces, ya tenemos el ancho de la rejilla. Adoptamos un diámetro de barrote B de 3/4 de pulgada. Eso lo pueden ver ustedes en los catálogos de los fabricantes o en los libros. Pero en este caso tomamos lo mismo que tomó López Cuaya, 0.019 metros. Separación entre barrotes quiere decir que están a 5 centímetros separados. Este es el A y el B es el espesor de los barrotes, que es de 3/4 de pulgada. O sea, son una velocidad de entre barrotes de 0.2 metros por segundo. Listo, que es decir que la velocidad del flujo en la rejilla va a ser de 0.2 metros por segundo. Ahora se calcula el área neta de la rejilla, que es el área de todos los espacios vacíos sin incluir los barrotes. Entonces, tenemos K, que es 0.9, tenemos el caudal de diseño y tenemos esta velocidad que asumimos de 0.2. Ya podríamos calcular esta ecuación con una sola incógnita, área sub n, que es el área de esos espacios vacíos o de los orificios totales de esas rejillas, y simplemente es este que está multiplicando pasaría, perdón, K y B que está multiplicando pasaría a dividir caudal, que es esto que vemos aquí, ¿cierto?
Entonces, caudal 0.03 metros cúbicos por segundo, K 0.9 para rejillas en paralelo, velocidad en los barrotes, entre los barrotes va a ser de 0.2 metros por segundo, que es asumido, y esto va a 0.17 metros cuadrados. Ahora calculamos la longitud de la rejilla, y la longitud de la rejilla, que es esta en sí, esta longitud, va a ser la proporción de la separación entre barrotes sobre el espacio total. Esa proporción multiplicado por el ancho del canal de adducción o el ancho de la rejilla. Este es un ancho de la rejilla, es lo mismo. Y este es el largo de la rejilla. Acá entonces tenemos el ancho, tenemos AB, el área neta. Podemos calcular la longitud de la rejilla despejándola. Entonces simplemente donde va A 0.05, donde va B 0.0191, donde va B mayúscula es el ancho del canal de adducción, que es 0.4 metros, que es el mismo ancho de la rejilla, y el área neta es 0.17 metros cuadrados. Nos dio 0.61 metros. El autor lo adopta 0.60. Ahora con ese 0.60 hay que hacer unos ajustes. ¿Listo? Entonces se aproximó la longitud de la rejilla a 0.6 metros. Entonces él vuelve a calcular el área neta. Entonces donde va la longitud de la rejilla anteriormente con 0.61 nos daba 0.177, pero como lo redondeamos a 0.6 ya nos va a dar un poquito menos. Entonces donde va la longitud de la rejilla va a 0.6 y nos va a dar 0.17 metros cuadrados. Acá calculamos el número de orificios. El número de orificios va a ser el área neta, es decir, el área de toda la sumatoria de estos orificios o espacios entre barrotes, todas esas áreas, dividido entre el espesor o la distancia entre barrotes por el ancho, ¿cierto? O por que sería el ancho, o sería el A por B. ¿Qué significaría A por B en esta figura, muchachos? ¿Qué representaría eso? El área que hay entre dos barrotes. El área que hay entre dos barrotes. Entonces, el área neta sobre el área de un barrote me da el número de orificio, ¿cierto? Entonces, simplemente va a ser el área neta ajustada para hacer 0.60 metros sobre A por B. Esta es la separación entre barrotes, y B es el ancho de la rejilla, que sería este B, que es el mismo ancho del canal de la adducción, porque el canal de adducción va debajo de la rejilla. Y esto da aproximadamente 8.9 orificios. Entonces, como lo redondeamos a 9 orificios, volvemos a calcular el área neta con esta ecuación. Ahí, de aquí despejamos el área neta, ¿cierto? Entonces el A, el B y el N cambia de 8.7 cambia a 9, y el área neta va a ser 0.18 metros cuadrados si el orificio, hay 9 orificios. Mi pregunta, ¿cuántos barrotes habría si tenemos 9 orificios? ¿8? ¿No? Con las paredes se completa. 8, claro. Perfecto, 8. 8 barrotes. Efectivamente, por ejemplo, nosotros tenemos esto, hagámoslo con 2 rejillas, con 2 barrotes. ¿Cuántos espacios vacíos hay? 1, 2, 3. ¿Cuántos barrotes hay? 1 y 2. Quiere decir que el número de barrotes es el número de orificios menos 1. Perfecto, tal cual. Ahora calculamos la velocidad. Chequeamos si con esa área de barrote nos va a dar la velocidad que nosotros requerimos entre barrotes. O sea, va a ser caudal. Acá la despejamos. Velocidad entre barrotes, que es caudal sobre K por área neta. ¿Listo? Caudal por área neta. Es como la velocidad entre barrotes, todos los barrotes. Entonces K es 0.9, una constante. El caudal es del de diseño, la sub N 0.18 con este ajustado. Y me da que efectivamente 0.20, entonces estamos bien, no es una velocidad grande. Si nos da una velocidad grande, pues tendríamos que preocuparnos. ¿Listo? Y de hecho, como nosotros
colocamos más orificios, pues la velocidad que nosotros asumimos de 0.20 va a tender a bajar, porque tenemos más área disponible. ¿Listo? Porque esto se vuelve más grande. Al volverse más grande esta área, al tener más orificios, va a tener una velocidad menor. ¿Listo? Entonces no vamos a correr el riesgo que vamos a tener velocidades muy grandes que vayan a afectar o arrastrar material a la rejilla. Ahora sí, ya como ajustamos el área neta, calculamos, ajustamos los orificios, ya la longitud de la rejilla también cambia. Entonces la longitud de la rejilla simplemente va a ser de esta ecuación, la despejamos longitud de la rejilla y nos da A más B, separación más espesor de barrote, sobre separación por el ancho de la rejilla por el área neta. Entonces donde va son los 5 centímetros A minúscula, B minúscula es el espesor del barrote, que son los 3/4 de pulgada, que es 0.0191, y el área neta es de 0.18 ajustada, y este B que es el ancho de la rejilla. Listo, esto me da 0.62 metros. Bueno, aunque el tamaño de la rejilla es de 0.7 mínimo, pero 0.6 no vas a tener problema, estamos tan cercanos a 0.7, no hay problema. Ahora vienen los niveles. Los niveles de agua se calculan teniendo en cuenta las profundidades. Entonces, esta es la rejilla, el agua va a caer aquí, y como este canal está debajo de la rejilla, hay que colocarle una pendiente para que vaya gravedad y me mande el agua para la cámara de recolección. ¿Listo? Entonces, los niveles importantes. Este nivel de acá se puede calcular, que ese fue el que yo le mencioné, que es el H crítico o profundidad crítica. Cuando el flujo es subcrítico y hay una caída, se calcula con el número de Froude igual a 1 allí. ¿Listo? Esta H sub 0 simplemente, bueno, se expresa en términos de H y de la pendiente y de la longitud del canal. Entonces, la H crítica, esta ecuación fue la que les mencioné yo para un canal rectangular. Recuerden que el canal de adducción es rectangular. ¿Listo? Es de sección transversal rectangular y tiene una pendiente. Una pendiente S y acá la llaman I. ¿Listo? Bueno, acá simplemente el H va a ser caudal al cuadrado sobre la gravedad 9.81, el ancho de la rejilla o del canal de adducción. Del canal de adducción, para que sea más preciso, porque estamos hablando del canal abierto rectangular elevado a 1/3, y esto va a 0.086 metros. Entonces el nivel de acá, ya sabemos que la profundidad de acá es 0.086 metros o 8.6 centímetros. Ahora necesito calcular la altura. ¿Dónde está? La altura H0 aguas arriba, pero esa altura H0 aguas arriba depende de H ya la tenemos. Me falta, bueno, la pendiente. Entonces la pendiente para ese tipo de estructura está entre 1 y 14%, se asume de 3%, de 0.03 metros por metro. Ya tenemos entonces la pendiente y me faltaría la longitud del canal. La longitud del canal es la longitud de la rejilla, ¿cierto? Esta longitud de la rejilla más este espesor de aquí a acá, ¿cierto? Entonces este espesor acá es 0.3 y acá está en 0.6, ahí hay un error. Entonces va a ser la longitud de la rejilla, la habíamos nosotros calculado como 0.62 metros acá. ¿Listo? Y le sumamos a esos 0.62 metros el espesor del muro y nos da 0.92 metros. Ya entonces tenemos todo. Pendiente, simplemente donde va H sub E, a 0. Este es H sub E, este es H sub E, este es la pendiente del 3% de forma fraccional, la longitud del canal de adducción es de 0.92 y listo, simplemente reemplaza. Bueno, acá está la pendiente 0.3 y esta es la longitud del canal 0.92, esto da 0.126 metros. Quiere decir que la altura de aquí a acá es
126 metros. Ojo, esa es la altura hasta la lámina de agua, pero uno usualmente le da un borde libre, ¿cierto? Que es lo que típicamente nosotros vemos. Entonces, de borde libre, para hallar esta h sub 0, acá le sumamos un borde libre. Acá le podemos colocar 0.15 metros o 15 centímetros. Y 0.15 más 0.13 me da aproximadamente 0.28 metros. Este sería 0.28 metros. Sería esta altura H0. ¿Cierto? Y listo, ahora esta altura que hay de aquí a acá, simplemente a H sub 0 mayúscula, que sería la altura hasta por aquí, le sumo esta alturita de acá a acá, que va a ser H igual a H sub 0 mayúscula, que es 0.28, esta altura de aquí a acá, más la pendiente, que es la distancia vertical, que es una pendiente, longitud por pendiente, que es longitud de la cámara por la pendiente, y le sumo porque esta profundidad es más baja por la pendiente, ¿cierto? Y esto va a dar 0.3 metros. Entonces acá es 0.3 y acá es 0.28 y acá es 0.3. Ahí tenemos los niveles para ir dibujando ya eso. Ahora, como acá esto es una caída, nosotros podemos también utilizar la ecuación de Chor. Entonces nosotros calculamos, por ejemplo, la velocidad del efluente del canal de adducción, es decir, la velocidad acá justo en la caída, acá en este punto. Acá en este punto. Listo, entonces es caudal sobre área. Ahora va a ser el ancho, porque el ancho de esto acá no se ve, pero el ancho de la sección transversal del canal es rectangular, del mismo canal de adducción, por la altura de la lámina de agua HE, ¿cierto? Entonces, este sería HE, altura, y este ancho sería B. Y acá simplemente caudal, el ancho del canal de adducción y la altura de la lámina de agua en la caída, que recuerden que es la profundidad crítica, y es 0.92 metros. Entonces 0.92 está entre 0.3 y 3. Quiere decir que yo puedo utilizar la ecuación de Chor, porque recuerden que esta agua va hacia una cámara a la cual yo debo dimensionar su ancho. ¿Listo? Entonces en este caso, este es el agua, este es el canal de adducción, ¿cierto? Va al chorro. Y acá entonces hay un X sub S, que es el que me interesa para yo poder determinar cuál va a ser L. Listo, ese X sub S depende de HE, es decir, de la altura de la lámina de agua en la caída de ese flujo subcrítico en ese canal de adducción, y de la velocidad N, que ya la calculamos de 0.92, que fue con la que comprobamos que efectivamente estaba entre el rango entre 0.3 y 0.6 metros por segundo. Listo, entonces luego calculamos ese X sub S con estos valores: B, que es de 0.92, este B, y H, donde va H, le colocamos 0.086 y nos da 0.49, que es lo que nos interesa. También podemos calcular el filo inferior, pero no nos va a servir para el cálculo, pero bueno, ahí lo calculamos, que nos dio 0.29. El ancho de la cámara de recolección, que va a ser esta ancha, acá le llaman L, pero en realidad es el ancho, que es X sub S, filo superior, 0.49 más 0.3, me da aproximadamente 0.8. Entonces, como 0.8, mantenimiento según el autor es muy pequeño, entonces él puede colocarle un ancho de la cámara de 1.2 y una longitud de 1.5 para que las maniobras de mantenimiento sean bien. Recuerden que igual el volumen del tanque no importa, ¿cierto? Cuando calculamos orificio, me importa es la altura de la lámina de agua, según Torricelli, ¿cierto? Entonces, no, porque el largo tiene que ser más grande, más pequeño, no importa, porque a mí me interesa esta altura de la lámina de agua.
Entonces esto puede ser tan pequeño o tan grande que la ecuación va a ser exactamente la misma de un orificio. Que, por ejemplo, si yo voy a sacar esta agua en el desarenador, a mí me interesa la altura, no me interesa tanto el volumen, sino la profundidad del agua. Entonces en este caso se colocan unidades o dimensiones que sean fácil para operación. ¿Listo? Entonces, listo. La altura de la lámina de agua en este canal de acá, esto se calcula en función de un orificio. Entonces, para un orificio, yo necesito saber cuánta altura hay acá, y eso lo hacen ya cuando vayan a hacer la aducción. Listo, acá la asumimos de 0.4 como el autor, pero eso debe calcularse. Listo, ahora el cálculo de la altura de los muros de contención simplemente es un mismo vertedero, la presa realmente es esto. Entonces, para un caudal máximo del río, se calcula cuál es la profundidad máxima. Entonces, la profundidad máxima se calcula con el caudal máximo del río. Entonces, el caudal máximo del río, según los datos hidrológicos, es de 2 metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Para un periodo de retorno determinado, por ejemplo, el de 100 que nos menciona el RAS. Y este L es de 2 metros, que es el ancho de ese vertedero o de esa presa. Ya reemplazando esto me da, o calculando, 0.67 metros. Y de esos 0.67 metros es la altura máxima de agua esperada. Pero yo por seguridad tengo que sumarle un borde libre. Le podemos sumar el complemento para llegar a 1 metro. Es decir, le sumamos como borde libre 0.33 metros. Y eso se ve reflejado acá. Por ejemplo, en el ejercicio nos dan que la cota a la cual va a estar la rejilla diseñada es 100 metros. Entonces, como el muro de contención está a 1 metro, entonces la cota del muro va a ser 100 más 1 metro es 101. Con el nivel que ustedes calcularon, que fue con el nivel máximo, nos dio una altura de ¿cuánto? De 0.67 metros. El nivel máximo que calculamos con el caudal máximo. Listo, pero sería 1 más 0.67, perdón, 100 más 0.67 me da 0.67. Ustedes pueden calcular también con el caudal promedio y con el caudal mínimo o el de diseño, todas estas profundidades. Con el de diseño, que era cuando nos dio 4 centímetros más o menos, según lo que está aquí, 4 centímetros, que fue el inicio que hicimos, el primer cálculo, que son estos 4 centímetros, ¿cierto? Entonces esos niveles de las cotas es simplemente sumar, acá no se van a liar ni nada. Acá es 100, por ejemplo, y si acá esto era 28, ¿se acuerdan que esta altura que era H0? ¿Cuánto nos dio H0? H0 era, que lo calculamos, H0 nos dio 0.28. Entonces 100 menos 0.28, que es este nivel, me da 99.72. Y hacen lo mismo con lo otro, y ahí van ustedes creando su plano que van a necesitar colocar en su informe. ¿Listo? Bueno, ahora para el caudal de excesos, lo que se hace es que tenemos el caudal promedio del río, el ancho de la presa. Entonces uno calcula la altura promedio con el caudal promedio. Entonces con el caudal promedio del río es 0.7 metros cúbicos por segundo. El ancho de la presa sigue siendo los 2 y esto me da 0.33 metros. Es decir, la altura de agua en la presa cuando el caudal es promedio es de 0.33 metros. Y por ello el caudal captado se hace como si fuese un orificio. Esto de hecho es un orificio en la rejilla es la que capta. Está la rejilla y sobre la rejilla, vamos a colocar las rejillas acá, está un nivel de agua, una altura, ¿cierto? Una altura de la lámina de agua, que es esta H. Pero acá, ¿con qué área trabajamos? Como son varios orificios, trabajamos con el área neta. Es decir, el área de una separación entre barrotes por el número de espacios. Y esta área neta ya la calculamos. Esta H la calculamos. Este C sub D la calculamos. Y esto, por ejemplo, el C sub D es 0.3, que es un coeficiente de carga para ese problema.
0.18 es el área neta. Acá se las muestro de las rejillas. Esta área neta. Listo, para 9 orificios. Listo, área neta. 2 por la gravedad, y esta altura fue la que calculamos aquí. Esta sería H. Y esto da 0.137 metros cúbicos por segundo. Acá hay un error del libro cuando vayan a verificar, por ejemplo, en la segunda edición, si tienen esa edición. Y el caudal de exceso simplemente va a ser el caudal captado en la rejilla menos el caudal de diseño. El caudal captado es con el caudal promedio menos el caudal de diseño, que es 31.8 litros por segundo, que es 0.038. Este es el caudal de diseño. Caudal de diseño. ¿Cierto? Y este es el caudal captado que se trabaja con promedio. Y esa diferencia, 0.52 metros cúbicos por segundo, es el caudal de exceso. Listo, y con ese caudal de exceso, ustedes calculan la altura de la lámina de agua que está en el exceso, que va a ser 0.13 centímetros. Por ejemplo, acá el caudal de exceso, que era la diferencia, 0.1052. El ancho de la cámara es 1.2, que fue el que ustedes asumieron, que nos dio 0.8, pero para darle mayor facilidad en su mantenimiento lo redondeamos a 1.2 de ancho por 1.5 de largo, y esto me da una altura de 0.13 metros. Entonces la velocidad de exceso va a ser caudal de exceso por H por B, por el área de exceso, ¿cierto? Entonces, esta sería la velocidad de exceso. Acá no está, vamos a ver si acá está el vertedero. Es esta H. Lo que nosotros calculamos de exceso es esta H de 0.13 metros. Y la altura, la distancia que vamos a calcular es este X sub S, para dimensionar dónde voy a colocar este vertedero. ¿Listo? Entonces, este vertedero debo colocarlo a una distancia mayor que la distancia recorrida de X sub S. Y por ello, esa velocidad de exceso. Entonces, como esa velocidad de exceso está entre 0.3 y 3 metros por segundo, o sea, la velocidad de exceso es la velocidad aquí, en este punto. Este es el vertedero de exceso. Cuando está en condiciones mínimas, el agua simplemente se va a sacar por acá, pero cuando ya sube, hay que devolver el agua al río por acá. Entonces, esa velocidad de exceso me refiero a esto, para que acá va a haber un chorro para poder aplicar la ecuación de chorro. Por eso calculamos eso. ¿Listo? Entonces, simplemente calculamos X sub S, que depende de velocidad de exceso y de H de exceso. Eso me da 0.46, H de exceso es 0.13 y vertedero de exceso es 0.67. Entonces 0.67 en vertedero de exceso, y altura de exceso de 0.13 es 0.46 metros. Y ya el ancho del vertedero, bueno, la distancia o la ubicación del vertedero es X sub S, que es 0.46 más 0.3, me da 0.76 o 0.8. Esto es lo que les comentaba, que el tubo de exceso tiene que estar a un nivel, a una altura más mínima de 15 centímetros con respecto al nivel máximo del río. ¿Listo? Estos son los planos, por ejemplo, ancho del canal de aducción o de rejillas, largo, la cámara de recolección, el canal de aducción está abajo de la rejilla. Este es el vertedero de exceso. Y acá hay un error, nosotros colocamos que esta altura aquí acá era 0.8, que fue la que calculé esta ubicación del vertedero, 0.8 aproximadamente. Acá está 0.55, ¿cierto? Estas son las profundidades que yo les mencioné ahorita. De acá a acá es lo que les mencioné. Aquí nos dio 0.76, más o menos 0.8. Entonces esto va a estar acá 0.8 de los 1.5, ¿sí? ¿Cierto? De los 1.5, 0.8 van a estar acá, y acá va a haber el restante, que es 0.7. Listo, básicamente es eso.
Estos son los otros planos. Acá las cotas ustedes pueden hacer lo mismo, 100 menos 0., estas cotas ya hemos visto, por ejemplo, los niveles de la presa, ya es sumar y restar, ya eso sí no tiene, digamos, ¿qué? No tiene ciencia, simplemente sumar y restar cotas, dependiendo de profundidad. Y ya finalmente, en cuanto a la captación de agua subterránea, tiene también una norma, por ejemplo, en la resolución 0330, en el artículo 50, hay unos requisitos para agua subterránea de sus estudios asociados, que esto ustedes lo hicieron análisis. Bueno, acá estos son esquemas también de los pozos, hay unos pozos que excavan, ya tienen una ingeniería también, como la que estamos aplicando. En el ejemplo que hemos evidenciado allí, también tiene sus tipos de estudios, de todo, todo asociado. Este es otro tipo de captación que también es para agua salina, agua salada, que va a permitir hacer procesos de desalinización. También hay países que cuentan con los recursos, pueden aplicarla. La solar, simplemente ahí pueden tomar agua, colocarla acá, ponerla al sol, se evapora, se condensa y tenemos el agua libre de sales y de contaminantes. Podemos hacerlo también prototipos sencillos para zonas donde hay bastante sol, podemos incluso colocar varias unidades. La captación de agua en la atmósfera, estas torres pueden elaborarse con bajos costos para tomar agua de estos filtros que toman agua de las atmósferas, generan agua atmosférica, pues ya están en el mercado. Las de agua lluvias, prototipos en algunas casas, colegios, ¿sí? Estos son de, por ejemplo, agua de las lluvias, pasa unos filtros, luego acaba un pozo, el pozo se bombea hasta donde ustedes requieran. Este es otro tipo de modelo. Hay otros prototipos que colocan tanques subterráneos y conectan todo el agua pluvial a un prototipo. Listo. No sé si tengan dudas, muchachos. Hasta aquí es lo que les quería compartir. Preguntas, muchachos. Y muchachas. Ninguna, profe. Bueno, listo. Entonces, vale, muchas gracias. Entonces, si no hay dudas, lo que les voy a dejar es la actividad de... La actividad va a ser que ustedes van a desarrollar el ejercicio en Excel, pero en función del libro que ustedes tengan, ¿vale? Por ejemplo, si ustedes tienen la versión 1, el ejercicio es diferente de la edición 1 a la edición 2. Este es de la edición 2. Entonces, la idea, si tienen disponible la edición 1, trabajen con el ejercicio que está ahí. Hagan su memoria de cálculo y los planos exactamente iguales. Bueno, si hay correcciones, los corrigen porque el libro se equivoca. De hecho, estos planos ya tienen correcciones por hacer en la segunda edición. ¿Listo? Entonces, como la tarea en clase que ustedes van, bueno, para la clase, para la casa, que de hecho pueden ir trabajando mañana en la clase para que cierren este capítulo y ya podamos avanzar a otra unidad. ¿Listo? Que vamos a ver si Dios mediante todo el libro que estamos analizando acá. ¿Listo? Profe, pues te va a subir presentaciones. Esta presentación. Sí, sí, claro. Ya mismo lo hago. Sí. Ya las convierto en PDF y las envío enseguida. Vamos a enviarla. De hecho, Profe, en grupo. sí, háganlo en el mismo grupo, porfa. Listo, lo hacen en el mismo grupo que están trabajando. ¿Listo? ¿Cómo? Discúlpame, es que te escucho muy... Solo serían los Excel. ¿Cómo? También los diseños. Que si solo serían los Excel o también los diseños. No, el diseño es en el Excel. O sea, lo que hicimos ahora es diseño. Tú dices los planos en AutoCAD. Sí, por favor.
van a hacer exactamente el plano. Algunos de su grupo, bueno, trabajen con que alguien maneja AutoCAD, si no apréndanlo. Hay un cursito del SENA que es gratuito o cursos virtuales o incluso pagos, que ya eso, digamos, es necesario como ingenieros que sepan de eso. Listo, porque de hecho en estudios ambientales muchos problemas le van a dar el plano, porque ya todo con tanta tecnología no les van a dar todo en tablas. Listo, entonces ahí lo hagan en AutoCAD, ¿vale? Bueno, listo, acá está convertida en PDF. Ya les voy a pasar, que tengo clase ahorita a las 5. Les voy a pasar esa y les voy a pasar la 3, que creo que la 3 no la he subido, ¿cierto? Voy a convertir la PDF para que Profe, disculpe, ¿esa actividad sería para cuándo? ¿Para el día de mañana? No, todavía no hemos definido. De pronto lo hacemos en clase, de hecho, Okay. ahí le colocamos la fecha, pero vayan trabajando y asuman de que es para la próxima semana. Listo, para que no se vayan a dejar acumular tanto trabajo, porque de hecho hay mucho por hacer. Listo, pero sí, igual vayan pensando en ir evacuando tema. Listo, vamos a subir esto acá. Listo, acá está. Voy a subirlo enseguida para que ustedes tengan 3 y 4. Esto está en equipos. Vamos a mirar acá, es que acá no me deja. Este es grupo 2, ¿cierto? O grupo 1, ¿cierto? Archivos. Diapositivas. Acá no me deja la opción de la tarea. No he logrado solucionar eso. Listo, 3. Perdón, acá no es. 3 y 4. Listo, está subiendo. Acá no estoy viendo la parte de subir los talleres. Si alguien logra, porfa, le agradecería. Bueno, ahí están las diapositivas. Bueno, muchachos, no sé si no hay más dudas. Profe, disculpe, ¿usted me puede regalar el nombre del libro? Si no recuerdo, ¿cómo se llama el libro? El libro. Ah, no, claro. De hecho, aquí está. En las diapositivas al final. Déjame ver. Fin. Aquí está acá. Este es el libro. Hay uno del 2017. No sé si habrá otra versión, otra edición en la que ustedes consigan. Yo la conseguí ahí se las copié en el López Cuaya. ¿Listo? ¿Cuál otra duda dicen ustedes? ¿Qué otra duda tiene? Profe, o sea, se va a coger el ejercicio que uno quiera. No, el ejercicio que está en el libro de López Cuaya. O si tienen uno de algún proyecto y lo hacen en Excel, también es válido con sus respectivos planos. Pero la idea es que muestran los planos, pero con lo del libro es lo que se está pidiendo. Pero pueden tener otro ejercicio que sea relacionado con el tema. ¿Listo? No hay problema. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, si no hay más dudas, muchachos, nos vemos entonces en la próxima clase. Muchísimas gracias por la asistencia. Detengo la grabación.